Hola a toda la comunidad de System2 Institute. En este video te voy a enseñar a obtener el rendimiento y el riesgo de un activo financiero, que son acciones de la bolsa de valores, que también se puede replicar para el resto de los activos financieros. Bien, para ello tenemos en la tabla que tiene fondo verde, ¿sí? Tenemos el precio ajustado al cierre de dos acciones de empresas tecnológicas que seguramente conocen, AMD y Nvidia. Los datos son precios y la fecha va, o la serie temporal va de enero, del 1 de enero del 2015 hasta julio del 2022. Sí, ustedes notarán que la fecha o el número del medio no cambia, son fechas en el orden que las tiene Estados Unidos, ¿no? Es mes, día, año. Bien, vamos a obtener rápidamente el rendimiento mensual de esas acciones. Eh, Se puede hacer un análisis a partir de los precios, ¿sí? Un gráfico de cómo van subiendo, cómo van bajando los precios y su volatilidad. La realidad es que a nosotros o a los que invierten en este tipo de acciones, lo que les interesa es el rendimiento. ¿Cuánto rendimiento les puede dar de manera diaria, mensual, anual, trimestral, dependiendo lo que ustedes estén buscando? Esto se puede replicar para cualquier tipo de horizonte temporal. Vamos a obtener vamos a obtener el rendimiento mensual o la tasa de variación porcentual, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Dato actual, es decir, yo voy a obtener la tasa de crecimiento de febrero respecto del anterior, que es enero. Le resto la unidad y le doy enter. Creo que aquí seleccioné mal, es B, 21%. ¿Sí? ¿Qué significa? Puedan preguntarse por qué dejé los espacios aquí arriba, porque para obtener el rendimiento de enero necesito el valor de diciembre del 2014. Como no lo tengo, entonces dejo un espacio y comienzo a trabajar. Entonces, esos son los rendimientos mensuales. Yo voy a continuar con la serie simplemente dando clic en este pequeño botoncito de la parte inferior derecha de su celda y se rellena el resto de sus columnas. Estos son los rendimientos mensuales. Estos, vean, tenemos rendimientos negativos, tenemos rendimientos positivos. Ahorita que terminemos de hacer todas las estadísticas, vamos a ver cómo podemos ayudarnos para explicar esta información. Bien, en esta tablita tenemos las estadísticas descriptivas o algunas estadísticas descriptivas de estos rendimientos mensuales. Entonces vamos a obtener primero un número de meses. Si no sabemos exactamente cuántos meses son, podemos o los necesitamos. Necesitamos el número, vamos a poner contar. Y sí, tenemos que contar todos los datos. Pueden obtener, lo pueden hacer de las fechas o lo pueden hacer directamente de los precios, como ustedes quieran. Tenemos 91 meses, simplemente corro la fórmula. Tenemos 91 meses tanto para AMD como para Nvidia. Ese es el número de observaciones que nosotros tenemos. Vamos a obtener el valor máximo, es decir, el rendimiento promedio máximo. Ponemos max, seleccionamos esa función. Seleccionamos toda la columna, damos enter. Tenemos el valor, el promedio mensual, perdón, el rendimiento mensual máximo. Lo mismo para Nvidia, 38.40. Valor mínimo, ponemos min y necesitamos esta función, damos doble clic y de la misma forma seleccionamos los rendimientos, damos enter y tenemos que el rendimiento mensual más bajo fue de 41.05%, lo mismo para Nvidia, corremos menos 32.02.
Lo que más nos interesa, el promedio mensual. Tomamos promedio, seleccionamos la columna de AMD y tenemos un rendimiento mensual de promedio de 5.35% y de 4.93% para Nvidia. Ahora vamos a obtener la varianza. Seleccionan la varianza muestral, ¿sí? Porque estamos utilizando una muestra y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Seleccionamos AMD. La varianza no la vamos a utilizar con porcentaje, la vamos a dejar con número decimal, porque la varianza, la fórmula de la varianza eh, es el dato o la observación menos la media o el promedio elevado al cuadrado. Entonces lo que tenemos al final es un número en unidades cuadráticas, ¿sí? Entonces, para ese caso no nos sirve demasiado tener unidades cuadráticas. Lo que sí nos sirve es obtener la desviación estándar, que lo podemos hacer de dos vías, o podemos obtener la raíz cuadrada de la varianza, que esa es la definición de la desviación estándar, o lo que podemos hacer es obtenerla directamente. Ponemos des y aquí nos salen las opciones. Necesitamos la desviación estándar muestral y seleccionamos NVIDIA y obtenemos 12.91. Por último, obtenemos el coeficiente de correlación. Aquí sí necesitamos forzosamente dos variables. Por eso les indica matriz 1, matriz 2. Entonces la matriz 1 va a ser toda la columna de AMD. Ponemos coma, nos selecciona la segunda matriz y, seleccionamos ahora NVIDIA. No importa el orden, la correlación no importa el orden. ¿Sí? Y tenemos un valor de 0.496. Hemos obtenido ya técnicamente los rendimientos mensuales de AMD y de NVIDIA y hemos obtenido algunas estadísticas descriptivas. Ahora, fácilmente podemos explicarlo de la siguiente manera. Si ustedes quieren hacer un análisis de los rendimientos mensuales, pues tendríamos que recurrir a un gráfico para que sea un poco más visible lo que está ocurriendo, ¿no? Con esa específica acción. Y aquí tenemos el gráfico de NVIDIA. Vamos a modificar, vamos a hacer bien el gráfico. Pónganle seleccionar datos, modificar serie, vamos a ponerle AMD. Y aquí en el eje horizontal vamos a poner las fechas partiendo de febrero del 2015. Damos Enter y ahora sí tenemos el gráfico un poco mejor. Vean, ¿sí? Vean cómo se va moviendo el rendimiento. Generalmente está por arriba de cero, por eso el promedio nos da 5.35, es decir, un valor positivo. Quiere decir que en promedio los inversionistas obtienen 5.35% mensual. No quiere decir eso que no haya caídas, como aquí podemos observar, sobre todo esta fuerte. Para eso obtuvimos el valor mínimo, ¿no? Que es de menos 41.05. De la misma forma podemos, y en el mismo gráfico, poner ahora NVIDIA. Y seleccionamos NVIDIA, no, me parece que vamos a agregar serie, así, NVDA, y ahora sí seleccionamos NVIDIA. Vamos a aceptar y vean, NVIDIA en promedio parecería que este gráfico, o bueno, no en promedio, sino esta línea parecería que está por arriba, más veces por arriba de cero, que incluso en AMD, que es el azul. Aunque en promedio
NVIDIA nos da ligeramente un rendimiento mensual menor a AMD. Entonces, así pueden hacer el análisis con un gráfico y aquí podemos observar, ¿no?, que las variables más o menos o las acciones se están moviendo en la misma dirección o los rendimientos se están moviendo en la misma dirección, que lo mismo podremos hacer con los precios. Vean, cuando una sube, la otra sube, cuando una baja, la otra baja. Entonces, esto quiere decir que existe una correlación positiva entre los dos rendimientos o las dos acciones, ¿sí? Pero antes de pasar a explicar la correlación, expliquemos la desviación estándar, que es el riesgo. Aquí está el riesgo medido de ambas acciones. Aquí tenemos una desviación estándar de 16.78. Aquí sí es con porcentaje porque como obtuvimos la raíz de la varianza, ya le quitamos el efecto de las unidades cuadráticas. Entonces vean, 16.78 mensual, 12.91 mensual. Es un riesgo muy elevado que conlleva la inversión tanto en AMD como en NVIDIA. Ahora, si ustedes dicen cuánto me da anual, pues fácilmente podemos hacer el promedio multiplicado por 12. Vean, 64%. De la misma forma, yo tal vez lo correcto sería tener datos anuales, pero podemos multiplicar por 12. Vean el riesgo que se obtiene, ¿no? Elevadísimo. Es mucho riesgo, como ustedes saben, es mucho riesgo tener, invertir en la bolsa, sobre todo de largo plazo. Entonces, riesgo, así medimos el riesgo con su desviación estándar y tenemos el promedio de los rendimientos. Ahora, rápidamente la correlación. La correlación tiene tres valores extremos: 1, 0, -1. Correlación positiva perfecta, quiere decir que las variables se mueven en la misma dirección exactamente igual. Tienen el mismo comportamiento. Es decir, si una se comporta así, la otra puede ser que se comporte así. 0, ausencia de correlación. Las variables no se mueven, no tienen nada que ver una con la otra. No hay una relación lineal entre las variables. Y el -1 significa que es la correlación negativa perfecta. Es decir, mientras una sube, la otra baja. ¿Sí? Exactamente igual, pero en sentido contrario. Eso no quiere decir que una dependa de la otra, porque el coeficiente de correlación no mide eso. Entonces, tenemos valores intermedios, positivos y negativos. En este caso, tenemos un valor positivo, 0.496, que es un valor que si lo redondeamos, pues va a ser 0.50. Quiere decir que a partir de 0.50 hacia 1 tenemos correlaciones ya relativamente elevadas. ¿Por qué tiene una correlación relativamente elevada? Porque son dos, sin duda son dos acciones que pertenecen al mismo sector, ¿no? A la tecnología, y que incluso están muy relacionadas en lo que producen. ¿Por qué es importante la correlación? Porque cuando nosotros hacemos un portafolio de inversión, digamos un portafolio con estas dos, ¿no?, ya estamos diversificando, ya estamos otorgando cierta cantidad de dinero a AMD, cierta cantidad de NVIDIA. Y lo que nos da la correlación es las ganancias que nosotros vamos a obtener de dicha diversificación. Entre mayor sea la correlación entre las variables, problemas vamos a tener porque el riesgo aumenta. Si las variables están poco correlacionadas, por ejemplo 0.20, significa que vamos a obtener ganancias al diversificar el portafolio y nuestro riesgo va a la baja. Pero esto lo voy a explicar en otro video posterior, pero es importante tener en cuenta la correlación. Así de sencillo, ustedes pueden obtener tanto los rendimientos promedios, insisto, sin importar si es diaria, mensual, anual, trimestral, cuatrimestral, como ustedes lo necesiten, y las estadísticas más importantes, sobre todo tomando en consideración el promedio, la desviación estándar y la correlación, que la correlación siempre se hace solo con dos variables. Si tuviéramos 4 acciones, tendríamos que hacer correlaciones cruzadas, ¿no? Entonces, esto es importante, es lo más básico y lo más sencillo dentro de un análisis financiero, digamos,
bursátil, rendimientos y riesgo. Si ustedes quieren profundizar sobre estos temas y otros relacionados, yo les recomiendo que puedan tomar 3 cursos en nuestro sitio web. Hay 3 cursos importantes: finanzas corporativas avanzadas, instrumentos de renta fija y variable y derivados financieros y gestión del riesgo avanzadas. ¿Sí? Con estos 3 o con cualquiera de los 3, ustedes aprenderán esto y mucho más para que puedan aplicarlo en su vida diaria si es que les gusta este asunto de las inversiones e incluso si les gusta el análisis financiero. No te olvides, si te gusta el video, darle like, poner tus comentarios en la parte de abajo e inscribirte a cualquiera de nuestros 3 cursos. Inscríbete, te estamos esperando.